Buen día, licenciada. Mi nombre es Carla María Menéndez y para la evaluación parcial hablaré del tema los acuerdos de paz en El Salvador. Estos fueron un conjunto de acuerdos firmados el 16 de enero de 1992 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Realizados en el castillo de Chapultepec, México, estos pusieron fin al conflicto armado en El Salvador. Durante varias décadas, en El Salvador no existió la separación de poderes. La ciudadanía no participaba en asuntos públicos y su capacidad de organizarse estaba limitada deliberadamente por el autoritarismo imperante que restringía las libertades civiles y políticas. En estos años, El Salvador no había experimentado nunca un régimen de gobierno democrático que les permitiera el libre ejercicio de la soberanía. Fue en los años 70, mientras aumentaban las tensiones y se hacía notoria una creciente desigualdad social, que surgen varios grupos guerrilleros armados. Estos grupos establecieron fuertes vínculos con sectores obreros, campesinos y estudiantiles, usando además como fuente de financiamiento para sus actividades el secuestro y la extorsión. La violencia aumenta en los años 80 y como acontecimientos sobresalientes en esta década tenemos el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y además se constituye el FMLN y llama a una insurrección popular, a lo que el Estado responde con toques de queda, operativos y patrullajes. A raíz de esto se producen dos grandes ofensivas. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador informa que desde 1979 se habían perpetrado 32,000 asesinatos de civiles a manos de escuadrones de la muerte vinculados con el Estado. Los constantes ataques de las fuerzas militares debilitan al FMLN, que pasa a la clandestinidad y luego propone conversaciones de paz para buscar una solución al conflicto. Para que los acuerdos de paz dieran resultados, hubo un largo proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla de los años 80. Fruto de estas negociaciones y convenios pactados para los acuerdos de paz, tenemos el cese al fuego, tanto de la guerrilla como del ejército, supervisados por las Naciones Unidas. También el FMLN se legalizó como partido político y participó por primera vez en las elecciones de 1994. Se combinó la desmilitarización de la seguridad pública. Esto implicó la desaparición de la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Además, se acordó la creación de una nueva fuerza de seguridad de carácter democrático, la Policía Nacional Civil, PNC, sujeta a autoridades civiles con adecuados mecanismos de control disciplinarios y funcionales. La misión de la Fuerza Armada fue reformada constitucionalmente, limitándola a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, separándola de las funciones de la política, salvo en situaciones extraordinarias de toda actividad política, y sometiéndola al poder civil. También se pactó la creación del Tribunal Supremo Electoral en sustitución del antiguo Consejo Central de Elecciones. Otro de los acuerdos fue reformar el sistema de elecciones de la Corte Suprema de Justicia, de modo que se renovase por tercios cada 3 años y se eligiese con mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. En cuanto a los derechos humanos de las partes que estaban en conflicto, se comprometieron a tomar todas las acciones y medidas necesarias para evitar todo tipo de hechos o prácticas que atenten contra la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas, y erradicar toda práctica de desapariciones y secuestros. Adicional a esto, con los acuerdos previeron la creación de la Comisión de la Verdad para investigar y preparar un informe público sobre los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, donde se plasmaron recomendaciones de orden legal, político o administrativo y medidas destinadas a prevenir la repetición de los hechos, promoviendo la reconciliación. El Salvador reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y adhirió al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Sobre el desarrollo económico y social, se consideraron algunas medidas de alivio del costo social de los ajustes estructurales. El fomento de programas de desarrollo financiados para la comunidad internacional, la formación de un plan de reconstrucción nacional, la creación de un foro de concentración económica y social y los programas de reinserción para los excombatientes.
Los acuerdos de paz crearon la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAZ, integrada por los representantes de las partes y los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa para supervisar su cumplimiento. Con la firma de los acuerdos de paz en 1992, el país puso fin a 12 años de guerra civil por la vía del diálogo y la negociación. Este proceso de paz demostró que el diálogo y la escucha pueden solucionar controversias y abrir paso al florecimiento de la sociedad mediante el trabajo constante y conjunto de las partes para la defensa de la democracia y la convivencia social armónica. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Gracias por el tiempo y la atención.